Pues sí, aquí estamos de nuevo, Marta. Esta es la Game Suite, o sea, la suite de los juegos. Nos podemos encontrar de todo. Lo primero que nos encontramos es un ajedrez, para los más intelectuales. Tenemos una mesa diseñada especialmente para esta habitación, como vemos, con el tablero de ajedrez integrado. Tenemos una super tele gigante con la PlayStation. Otra cosa súper llamativa de la habitación es, lo vamos a ver aquí rápidamente, tenemos un futbolín y una máquina de juegos de estas de aquellas épocas, típica de Austin Powers. O sea, esto ya es lo más kitsch y lo más... es un poco friquilla esto, pero bueno, como es la habitación de los juegos, nos lo permitimos todo, ¿verdad? Aquí tenemos todos los juegos típicos de nuestra juventud y de todo, el Monopoly, el Conecta 4, el hundir la flota y todos estos. Lo vemos que lo tenemos todo listo para entretenernos, para jugar en nuestros ratitos entre descanso y descanso, porque al final una habitación de hotel es para venir a relajarse, a disfrutar. Y sobre todo, estas habitaciones tienen un añadido, ¿no? Que es el que sean temáticas. Al final todo hace referencia a una misma cosa. Como vemos, incluso el suelo parece como blanco y negro, como de árbitros, ¿no? Un poco como de antes también. Todo en el hotel está muy bien pensado por el mismo diseñador. Eso es la suerte, que cuando a un diseñador le encargan un concepto, al final puede crear de manera mucho más libre y crear al final espacios que nos trasladan, que es lo que a veces necesitamos. Romper con nuestro mundo habitual y irnos a un mundo completamente diferente para desconectar y olvidarnos un poco de todo. Y yo creo que esta de los juegos es una muy buena propuesta. ¿Tú qué crees, Marta? No. Increïble, moltíssimes gràcies, Paula. Increïble aquest tema de les habitacions temàtiques. Ara